Bien, buenas noches para todos. Vamos pues a dar inicio a esta segunda noche, a este segundo encuentro sobre la escritura. Ayer veíamos todo el tema de cómo es publicar, qué es lo que se necesita a la hora de escribir y todas estas, digamos que todos estos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de publicar, ¿no? No es solamente escribir, sino que hay que hacer todo un esquema, pero también hoy queremos ver sobre la manera de escribir, cómo nosotros podemos también utilizar la escritura para nuestro beneficio personal desde el punto de vista, digámoslo así, como para revisarnos, ¿no? Entonces, es la escritura nos ayuda, como dice el subtítulo, gestiona tus emociones, lidera tu vida y escribe para sanar. Es una manera donde nosotros podemos, todo el tiempo estamos desarrollando, nos estamos comunicando, todo el tiempo estamos creando pensamientos, creando juicios, haciendo interpretaciones de lo que vemos y de lo que escuchamos. Entonces, cada vez que nosotros estamos viendo alguna situación, algo que está sucediendo a nuestro alrededor, nuestra mente está hágale y hágale, hágale todo el tiempo. O a veces ante situaciones que se presentan en la vida, pues nuestros pensamientos se van dando, van como esto, se van, digámoslo así, como que los pensamientos van generando cierta emoción y ciertos sentimientos dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando puede ser en nuestro puesto de trabajo, ¿cierto? Y de pronto nuestro puesto de trabajo encontramos como ciertos movimientos todos extraños que uno dice, oiga, pero ¿qué está pasando? Veo, estoy entrando gente, están sacando cosas, ¿será que me van a sacar? ¿Será que me van a echar? Entonces, son ciertos pensamientos que se van generando, ¿cierto? Y va uno haciendo las interpretaciones siempre como lo peor, ¿no? Y en nuestra vida sucede lo mismo. Uno está pensando unas cosas y de pronto lo que está sucediendo es diferente. Y volviendo al ejemplo que les colocaba de la oficina, cuando uno ve es que están entrando obreros y están, entonces ya uno dice, ah, que van a pintar, van a hacer algún arreglo. Entonces ya como que empieza a ver de otra manera lo que está sucediendo. Entonces, bien, buenas noches para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Riveros. Soy CEO de la editorial Crecer. La editorial Crecer nace más o menos hace 5 años y nos hemos dedicado a la creación de contenidos. Acompañamos procesos, acompañamos personas por medio de la escritura en todo lo que tiene que ver tanto como para desarrollo del liderazgo, para la creación de contenidos, creación de libros y todo lo demás, y también para aquellos que de pronto tienen, por decir algo, tienen una experiencia y quieren convertirlas en talleres y cursos. Nosotros los acompañamos en todo ese proceso. Y también hacemos acompañamiento a colegios en la creación de contenidos didácticos. Entonces, estamos en ese proceso. Ahorita estamos, digamos que modificando, nos estamos preparando ya para la FILBO 2025. Este año participé, el año pasado participé siendo expositor. La FILBO es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y este año participé como pues me estuve formando y estuve asistiendo como profesional y como empresario de la industria editorial. Entonces, hoy vamos a ver entonces lo que es escribir para sanar, cómo nosotros podemos sacar provecho para escribir, eh, cuáles son esos elementos que debemos tener a la hora y para identificar en nuestra vida diaria.
Entonces vamos a dar inicio a este webinar. Digamos que para comprender un poquito sobre el ser humano, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esas dimensiones que tiene el ser humano y cómo hace para que ese ser humano sea consciente. En muchas ocasiones de nuestra vida estamos o a veces estamos pensando en el pasado de todo aquello que nos sucedió y vivimos en el pasado y se nos olvida la maravilla que tenemos al frente que es el presente. O si no, estamos es pensando qué voy a hacer después y ahorita en algunas ocasiones, y por ejemplo ahorita yo creo que alguno está pensando en algo que tiene que hacer, en algo que tiene que mañana o que de pronto dejó de hacer. Entonces en muchas ocasiones nosotros nos perdemos el hoy por o estamos en el pasado o estamos en el presente, en el futuro. Y se nos olvida algo muy importante, que el pasado es algo que ya pasó, ya no podemos hacer nada con lo que sucedió, simplemente lo podemos utilizar como aprendizaje, porque es un aprendizaje, la vida es una manera, es un aprender diariamente. Y ahí es cuando nosotros empezamos a mirar la vida desde otra óptica. Y cuando estamos en el futuro, entonces, es algo que no ha pasado. No quiere decir que no nos proyectemos, sí nos podemos proyectar, pero tenemos que vivir el presente porque lo que hagamos en el presente es lo que va a depender el futuro. Entonces, ¿a qué voy? Que lo más importante es cuando yo vivo el hoy, cuando yo vivo el presente, cuando yo soy consciente de lo que estoy haciendo. En muchas ocasiones nosotros estamos haciendo alguna cosa y estamos pensando en otra. Nos volvemos como ese piloto automático, ¿cierto? Que está, trabaje o haga y haga y haga y haga y haga y haga aquí y haga allá y haga aquí. Y estamos viviendo un mundo en donde no nos queda tiempo para nada. Es un mundo donde eh, es, digamos que el punto de medida es entre lo que el punto de medida se basa es en que nosotros entre más hagamos y menos tiempo tengamos, entonces es una persona de éxito. Y hemos pasado a esa revolución del hacer y tener, que nos miden por eso. Entonces nos miden si tenemos carros, si tenemos casas, si estamos en una empresa, si estamos haciendo reuniones, si estamos. La idea es que entre más ocupados estemos, entonces mayor es el éxito. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros nos estamos enfocando desde un punto de vista desde el hacer. Entonces tengo que hacer y tengo que tener, tengo que hacer, tengo que tener. Entonces yo ya tengo, si llego a los 40 y si no tengo casa y si no tengo carro, entonces como que perdí el tiempo, como que entro en esas crisis y nos olvidamos de vivir la vida y empezar a mirar nuestra vida interior. Pero para poder ver nuestra vida interior debemos conocer qué es ser conscientes, qué es el vivir el hoy, qué es el vivir ahora. Entonces, el ser consciente es cuando nosotros articulamos tres aspectos o dimensiones de nuestra vida. La primera está el lenguaje, somos palabras, somos comunicación, y el lenguaje tiene dos maneras, que es el lenguaje verbal, ¿cierto? O el escrito, y el lenguaje corporal. Es lo que estoy expresando. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo a veces me pongo a mirar en las fotos de Facebook cuando suceden personas que han sufrido alguna ruptura, algún quebranto, alguna situación compleja de su vida y empiezan a subir fotos y salen sonriendo y dicen estoy contenta, estoy feliz y muestran y muestran y muestran y muestran fotos. Y yo me hago siempre la pregunta de, y hace uno el zoom y mira que su mirada no refleja esa felicidad que dice, entre comillas, dice estar viviendo.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no hay una coherencia entre lo que ella está diciendo, entre la postura que está tomando y su mirada y su emoción interna. Entonces vemos en muchas ocasiones queremos mostrar esa situación a pesar de que por dentro están derrumbándose y están sintiendo esa sensación de sinsabor, por decirlo así. Entonces el lenguaje hace parte de nuestra vida. El lenguaje hace parte de nuestras interpretaciones. Entonces fíjese que nosotros, el verbal y no verbal, nos permite a nosotros empezar a mirar desde nuestra óptica a crear un observador y ahí es importante afinar cuál es mi observador y cuál es mi escucha. Y yo siempre coloco este ejemplo. Aquí en Bogotá, yo soy de Cúcuta y para nosotros los cucuteños el pastel de garbanzo es una delicia. Bueno, algunos dirán, uy, garbanzo, y el que no lo conoce pensarán que son los granos ahí eh, que va a encontrar en el pastel lleno de granos de garbanzo. No, es una masita de garbanzo y que pues está alineada. Resulta que encontré aquí en Bogotá, encontré una señora que es de Cúcuta y resulta que ella hacía los pasteles de garbanzo. Entonces, uy, eso fue como si hubiera encontrado yo una mina de diamantes. Eso qué alegría. Y entonces iba y comía pasteles de garbanzo y ahí se encontraba uno con gente de Cuba. Dio la casualidad que siempre que iba, habían unas muchachas que estudiaban ahí en la Católica y iban a comer pasteles de garbanzo. Yo veía que comían pasteles de garbanzo y yo pues pensé, yo pensaba que así como para mí, pues yo veía que lo comían con ese gusto, yo pensaba que digamos que la sensación o la emoción que sentían al comer ese pastel era la misma emoción que yo sentía cuando lo comía. Entonces, para mí eso significaba conectarme con mi región, conectarme con mi gente, conectarme con las tradiciones. Y un día, charlando con ellas, les pregunté que si ellas eran de Cúcuta. Me dicen, no, nosotros somos de aquí de Bogotá. Ah, ¿tienen algún familiar cucuteño o algo? No, nosotros somos de Bogotá y nos gusta venir aquí porque estos pasteles estas empanadas son muy ricas, decían ellas. Y yo, entonces yo les pregunté, ¿y por qué viene él? ¿Qué es lo que le encuentran de gusto? Dice, lo que pasa es que nosotras somos veganas y el pastel de garbanzo, pues no tiene carne. Entonces, por eso es que venimos nosotros a comer aquí. Entonces, fíjense cómo mi interpretación por lo que yo estaba viendo era muy diferente a lo que realmente estaba viviendo esas personas. Entonces, ¿a qué voy? Que uno siempre está, el observador siempre está de acuerdo a lo que uno piensa, a lo que uno siente, es a través de las creencias, a través de la cultura personal, de todas las experiencias que ha vivido, y uno relaciona e interpreta la situación de esa manera. Y el lenguaje nos permite eso, que nosotros lo que veamos y lo que escuchamos y lo que vemos escrito, eso me genera cierta emoción. Entonces, ahí viene otro elemento que integra el ser consciente, que es las emociones. Todo pensamiento genera una emoción. Digámoslo así, cada interpretación que nosotros hacemos genera una emoción. Por decir algo, si usted ve que a alguien se le acerca muy raro, de una manera como extraña, como que mirándolo mucho a uno como que empieza a ponerse y que genera una emoción de miedo. Entonces yo empiezo a sentir miedo, ¿cierto? Y empiezo a mirar y como que, y por ejemplo, si son mujeres, lo primero que hacen es agarrar el bolso bien y uno empieza a mirar y como que, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Genera una emoción. ¿Por qué? Porque yo vi un lenguaje todo extraño y hice una interpretación. Puede ser verdadero o falso, no se sabe hasta que no
digamos que sea evidente lo que va a pasar, entonces uno lo mejor que hace es, esa emoción me generó ¿qué? Que yo salga corriendo, porque puedo perder algo, pues me pueden robar el celular, me pueden atracar, me pueden hacer cualquier otra cosa. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando escuchamos una canción. Estamos escuchando una canción que de pronto sucedió alguna situación muy agradable y eso le da a uno alegría y se pone uno a cantar y empieza a tararear y se acuerda de ciertos elementos que acompañan esa canción. Entonces, fíjese que nuestra vida está siempre conectada de un lenguaje, de un pensamiento, de una interpretación y generando una emoción en nosotros. Y eso es lo que nos hace tener un cuerpo. Y el cuerpo es el lenguaje también físico, pero también es la manera como nos dice a nosotros si estamos realmente conectados entre lo que es el lenguaje, que es el pensamiento, la emoción, que son los sentimientos, y el cuerpo, que es la voluntad. Entonces, cuando nosotros tenemos integrado estos tres elementos, es cuando nosotros podemos ser conscientes y ver la realidad de lo que nosotros estamos siendo como seres humanos. Por ejemplo, a veces decimos, ay, vea, yo estoy, hago y hago y hago y hago y hago, pero nunca tengo el resultado que quiero tener. Ah, hay algo que no está haciendo bien. ¿Qué es lo que pasa? De pronto está pensando en hacer eso, pero no tiene la emoción necesaria para que le haga ese movimiento o tenga esa apertura para hacer esa parte de la voluntad, tenerla. Por ejemplo, la procrastinación, ahí entran una serie de cosas que suceden en nuestra vida. Entonces, teniendo ya, digámoslo así, en contexto lo que es el ser consciente, es integrar el pensamiento, sentimiento y la acción, que es donde nosotros empezamos como a desarrollar esa actividad para que, digamos que podamos nosotros avanzar en nuestras vidas. O sea, tenemos que empezar a ser coherentes. Entonces, aquí viene otra palabra interesante que es la coherencia. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estos elementos para poder mirar qué es el ser humano como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo integrado, voy a tener más libertad. ¿Por qué digo más libertad? Porque entonces empiezo a mirar, a comprender mi vida, a interiorizar mi vida, a mirar de que realmente estos tres elementos están integrados. Eso me va a llenar más de alegría. ¿Por qué? Porque voy a tener más esperanza ante las situaciones que se me presenten. Voy a vivir de una manera en que veo que todo es un aprendizaje, pero ese aprendizaje, ¿qué pasa? Que me va a llevar a cada día mejorar. ¿Y eso qué hace? Abre una puerta de oportunidades. Entonces, en la medida en que yo soy consciente de mi vida, de mi ser como tal, ¿cierto? Integro lo que es el pensamiento, el sentimiento y la acción o el lenguaje, emoción y cuerpo. Cuando yo integro esos tres elementos, ahí voy a empezar a vivir con más alegría, porque puedo pasar por situaciones. No quiere decir que no voy a llorar, no quiere decir que yo no voy a tener fracasos, no quiere decir que yo no voy a tener problemas. Sí los voy a tener retos y desafíos, sí, pero ¿qué pasa? Que voy a tener una mirada diferente. Y en la vida es, cuando tenemos integrado, yo siempre lo relaciono con el carbón y diamante. Estructuralmente, digámoslo así, de fórmula molecular, ¿cierto? Tienen las mismas estructuras el carbón y el diamante. Pero si nosotros miramos carbón y diamante, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué hace de que sea diferente? La manera en que los carbonos se han estructurado y la manera como ellos se entrelazan. Y así es nuestra vida. Cuando nosotros miramos y vemos que el pensamiento va por un lado, las emociones va por el otro y el cuerpo va por el otro, quiere decir que no estamos integrados. ¿Y qué pasa? Que somos frágiles, somos
empezamos a tener esa fragilidad y ante cualquier evento en que nos encontremos en la vida, nos vamos a quebrar, nos vamos rápidamente a desboronar. Pero cuando estamos bien estructurados, cuando estamos bien unidos, ¿qué pasa? Vamos a ser diamantes, vamos a brillar, vamos a tener gran valor. No quiere decir que cuando seamos así, no tiene valor, sí tiene valor, pero no somos tomados tan en cuenta, ni tampoco nosotros tenemos una posición de valorarnos como seres humanos que proponen que a pesar de que ha tenido experiencias, digámoslo así, complejas, ha podido salir y eso es lo que hace que estas personas sean diferentes. ¿Y a qué voy con esto? De que hay muchos, me he encontrado con algunas situaciones donde la gente dice, oiga, yo he tenido una experiencia de vida demasiado dura y quiero contarla. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de contar hay que tener en cuenta estos elementos que se tuvieron para hacer un ejemplo o digamos para mostrar el camino a otras personas. Pero para eso tenemos que ser conscientes y debemos identificarnos hacia dónde queremos ir. ¿Queremos ser carbones o queremos ser diamantes? Y ahí es donde vienen dos clases de personas. Las personas que viven desde el hacer, desde su manera de actuar, donde siempre hay que decirles qué es lo que tienen que hacer. O sea, todo viene de afuera hacia adentro y esas son las que viven haciendo porque a mí la sociedad de consumo me dice que yo tengo que hacer, que yo tengo que tener casa, que yo tengo que tener carro, que yo tengo que tener un buen puesto, ¿sí? Es tener, hacer, tener, hacer. Entonces estamos viviendo desde el hacer y me tienen que decir y la ley y la norma. Entonces yo hago hasta aquí, hasta donde me tocó y punto. Pero cuando yo vivo desde el ser, las actitudes que yo voy a tener son diferentes porque ya me rigen no la ley y la norma, ya no me lo que me digan la gente de afuera, sino ya empiezo a encontrar unos elementos que son unos valores que me identifican a mí y unos principios. Por eso es importante que nosotros definamos qué queremos ser, o carbones o diamantes. Vivir haciendo y teniendo lo que sea, vivir en ese afán del día a día, o vivir desde el ser, desde las actitudes, desde nuestros valores, desde nuestros principios. Estos temas en el curso que tenemos de escritura para sanar, lo vemos más a profundidad, donde miramos un poquito de qué significa esto de los valores, de los principios, de la misión de vida, de nuestra ideal de vida, ¿sí? De cuáles son esos elementos que debemos tener para poder tener una visión que nos proyecte en la vida. Y Y esto nos permite a nosotros, digamos que la escritura nos puede ayudar a identificarnos dónde estamos. Nos va a ayudar a nosotros empezar a mirar qué es lo que nosotros tenemos y qué es los elementos que nos pueden dar. Entonces, el poder transformador de la escritura nos va a permitir agarrar esas ideas que yo tengo y las plasmo en, en un papel, en un cuaderno. ¿Y qué pasa? Que yo empiezo a mirar ese pensamiento y empiezo a analizarlo y empiezo a mirar qué estoy sintiendo con lo que me estoy encontrando. ¿Qué sensación me da? Entonces, por decir algo, tuve un encontrón o me llamaron la atención en el trabajo, que hice un trabajo, no lo hice a no lo entregué como el jefe quería, y tuve un encontrón en esa parte de mi vida. Entonces yo empiezo a analizar, bueno, ¿yo qué sentí? ¿Por qué reaccioné así tan violento? ¿Por qué tuve la discusión con mi jefe? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que me faltó hacer? Entonces eso me va a, digamos que vamos a empezar a mirar toda esa situación. Entonces ahí, cuando yo empiezo a plasmar, empiezo a ver ciertos elementos que me permiten corregir, que me permite ver, identificar una emoción.
Cuando decimos catalizador del crecimiento, quiere decir que eso me está permitiendo a mí mejorar para otra ocasión. Ah, ya sé, es que esto es lo que yo no hice y por ese motivo tuve este inconveniente. Entonces, eso me va a permitir a mí ir mejorando. Entonces, dentro de mis emociones, voy a gestionar mi emoción y además de eso, voy a empezar a trabajar en mis habilidades. Entonces, si es algo que yo no soy muy habilidoso, por decir algo, en el tema de que yo no puedo estructurar o yo no tengo una capacidad de redacción muy buena, hay ciertas herramientas donde me permite a mí que crear y desarrollar esa habilidad de redacción. Entonces, cada vez que nosotros plasmamos y escribimos, empezamos a agarrar esos pensamientos y esas emociones y ponerlas visible. Y eso es lo que me va a permitir a mí tener un desarrollo de liderazgo. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a tomarme en serio mi vida, empiezo a interiorizar mi vida y empiezo cómo gestiono esa mano de pensamientos e interpretaciones que a veces se generan, ¿sí? Porque pudo ser que yo no me cercioré en esa comunicación con el jefe, ¿cierto? Es una habilidad que yo debo tener, que es la comunicación. Si yo no comprendo, si yo no puedo dejar a lo que yo entendí, sino yo tengo que ir a hablar con mi jefe. Jefe, sí le entendí lo que me estaba diciendo, es que usted me está pidiendo esto y esto y esto y esto y esto. Sí, sí, eso es lo que, bueno, pues yo ya sé ese día que pasó, que llegaron y me dijeron, entonces yo me fui y yo interpreté y hice las cosas como había interpretado, como creí haber entendido. Entonces, fíjese que eso genera ciertos elementos que me van a permitir a mí observar ese pensamiento y qué fueron las emociones y qué fue lo que yo hice y me va a permitir a mí que cada día sea mejor. Entonces, la escritura me permite ese lado que es empezar a mirar cómo nosotros, desde nuestras condiciones de seres humanos, de algo tan sencillo, agarrar una situación y empezar a mirar esa situación que sucedió, que me incomodó, y eso sucede también cuando hay una ruptura, cuando sucede cuando hay alguien fallece, ¿cierto? ¿Cómo me siento? ¿Qué está pasando en mi vida? Y eso es importante, ¿por qué? Porque eso me va a permitir a mí tener unos beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Primero, me va a reducir el estrés. ¿Por qué? Porque es que el estrés sucede es cuando hay algo que se me sale de las manos, por decirlo así, y no sé cómo gestionar. Entonces aparecen los miedos, aparece la tristeza, aparece la rabia, y yo como no sé manejar la situación o no sé gestionar lo que está sucediendo, eso me genera un estrés y el no conocer o no saber qué es lo que me está pasando genera un estrés. A veces nosotros tenemos una serie de ideas que se nos vienen a la cabeza y empezamos nosotros a mirar y a pensar y a pensar y a pensar, a moverse, moverse. Y es más, lo vemos a veces en el sueño. A veces estamos durmiendo y se dice que para uno dormir bien, pues no debe soñar. Pero hay momentos donde el cerebro está funcionando y está dele, porque hay una situación que no me deja tranquilo. Mejora el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo identifico por medio de la escritura, escribí y me di cuenta que hay unas situaciones que yo puedo cambiar o de pronto no están dentro de mi control. Entonces yo ya, lo que no está dentro de mi control, pues hay cosas que suceden, que a mí no me gusta cómo el jefe manda, no está dentro de mi control. Yo no puedo decirle al jefe venga y maneje como, actúe como yo quiero. O yo quiero decirle a mi esposa o a mi esposo, es que usted tiene que ser así. No, eso se sale de mi control. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo sé cómo son, acepto las cosas de que me están sucediendo o que estoy viviendo y aprendo a gestionarla, empieza a cambiar mi estado de ánimo. Además, fortalece el sistema inmunológico.
porque cuando yo me estreso, cuando yo me deprimo, cuando yo tengo situaciones complejas, mi sistema inmunológico empieza a perder eso que llaman las defensas, ¿no? Se me bajaron las defensas, entonces me da gripa, me empiezo a enfermar y empiezo a tener una serie de enfermedades. ¿Por qué? Porque esas emociones se están traduciendo en qué? En el cuerpo, le está diciendo, el cuerpo le está hablando y en muchas ocasiones nosotros no lo tenemos en cuenta. Entonces nos está diciendo, oiga, maestro, pilas, oiga, míreme, aquí estoy, tenemos problemas. Y el cuerpo empieza a darnos, a comunicarnos. Por eso es importante que tengamos en cuenta los tres. Entonces, por ejemplo, cuando hay estrés, muchas ocasiones me duele aquí el cuello, me duele la espalda, que me duele aquí la parte lumbar, que me enfermo del estómago, entonces como cualquier cosa y me da problemas digestivos, sí, dolor de estómago, me manda para el baño, bueno, cualquier situación es porque el cuerpo nos está diciendo. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes de todo. Y desarrolla resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es esa habilidad que nosotros desarrollamos en nuestra vida de aprender de las experiencias que nos ha pasado y cómo yo voy a enfrentar de aquí en adelante todas esas situaciones. Cuando vemos la vida desde un punto de vista del aprendizaje, empezamos nosotros a tener otra visión, otra manera de ver. Eso es parte de lo que nosotros vemos en el curso, que es todo el tema de lo que es el método SAR, que es identificar los niveles de aprendizaje. Entonces, los niveles de aprendizaje, eso lo manejamos con el coaching ontológico y que nos va a permitir a nosotros identificar cuándo somos un aprendizaje de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de primero, segundo, tercer grado. Rápidamente lo voy a explicar, es cuando estamos haciendo una acción y de pronto no tenemos el resultado y llegamos y cambiamos la acción. Cambiamos la acción y volvemos a mirar el resultado y el resultado no se nos da o sí se nos da. Podemos decir que eso es un aprendizaje de primer nivel. Pero ¿qué pasa? Cuando yo miro la acción y el resultado, pero veo que de pronto no tengo las condiciones, o sea, yo empiezo a interiorizar mi vida y veo que me faltan las habilidades. Entonces, por decir algo, yo quiero llegar y escribir como todo un Mario Mendoza o un William Ospina que escriben súper bien. Entonces yo quiero, y que me doy cuenta que primero pues hay una serie de situaciones, ¿cierto? Que no las estoy cumpliendo. Primero, pues ellos tienen mucha práctica ya. Entonces, ¿qué nos permite mirar en eso? De que hay situaciones en que yo debo empezar a mirarme y a desarrollar esas habilidades y hacer esas modificaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo veo que ellos le aplican hasta 8 horas diarias de escritura. Y yo hasta ahora estoy empezando, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me empieza a dar esas pautas para mirar qué habilidades yo debo desarrollar y era lo que veíamos ayer, cuáles son esas habilidades que nosotros debemos crear a la hora de publicar. Entonces, cuando yo empiezo a mirar y empiezo a desarrollar eso y empiezo a identificar, pues automáticamente voy a empezar a encontrar cuáles son esas soluciones para tener esas modificaciones en mí para yo poder tener un aprendizaje de segundo orden. Y cuando es de tercero es porque empiezo a mirar todo lo que está a mi alrededor, todo el sistema. Entonces, ¿cómo este nuevo ser va a tener una participación en un sistema que va a proponer no solamente a criticar, sino que va a identificar el problema y va a empezar a proponer cuál es la posible solución? Entonces, hacia allá, esto es los beneficios que nos da la escritura, que nos reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, fortalece el sistema inmunológico y desarrolla la resiliencia. Algunas técnicas para identificar y gestionar el pensamiento negativo. Fortalece la sanación y el crecimiento a través de la escritura. Nos permite una reestructuración cognitiva.
¿Esto qué quiere decir? Que desafía, y, o sea, es como empezar a mirar los pensamientos negativos, explorando diferentes perspectivas, ¿sí? Escribiendo sobre situaciones, por decirlo así, estresantes. Entonces, esto lo utilizamos nosotros mucho cuando hacemos estas sesiones de coaching y, por ejemplo, hay alguien que se puso una meta y no la está logrando. Entonces nosotros empezamos a decirle, bueno, eh, cuando se ha sentido como estresado, ¿qué es lo que piensa? ¿Por qué piensa ahí? ¿Cómo siente? ¿Cuál es esa emoción que está sintiendo? Y después empezamos a través de la conversación, vamos mirando de dónde se está generando ese estrés y por qué se está generando ese estrés. Y además, ¿qué debemos pensar cuando se nos presente en esa situación? También nos permite, pues ahí vamos haciendo ese autoanálisis, ¿sí? Empezamos ya tenemos identificado, ¿sí? El pensamiento o lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que está sintiendo, y empezamos a analizarlo, a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder mirar esa parte o eso que nos está sucediendo, cómo podemos nosotros crear esas acciones. Entre esos se entran dos elementos, que es la aceptación y el compromiso. Entonces, es aceptar que hay algo que me está molestando, es aceptar algo que estoy haciendo mal, pero que debo ponerle cuidado y que me está haciendo sentir estresado o me está entrando en depresión o me produce tristeza o cualquier emoción. Entonces yo tengo que empezar a mirarlo y eso me permite a mí empezar a romper esos patrones que dan esa negatividad. ¿Por qué? Porque yo ya sé que cuando sucede eso, entonces voy a gestionarlo y eso es lo que me va a mirar, a hacer de que yo pueda ir mejorando día a día. Por eso es importante que esta práctica la hagamos diariamente. Entonces, si he sentido un día bastante agitado, ¿cuáles fueron esos momentos del día en donde me sentí estresado, donde no me sentí cómodo, donde la experiencia no fue la mejor que yo quería o de pronto el resultado que yo quería obtener no se dio? Entonces es empezar a revisar y eso es el escribir todos los días de lo que voy, de esas situaciones, me permite a mí observar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que estoy pasando. En el curso que nosotros tenemos de este para sanar, ahí después vamos desglosando un poquito más de cómo es cómo aprender a nosotros a mirar cuándo es una verdad y cuándo es un juicio. Una verdad es un hecho. Entonces, si nosotros miramos, vamos a retomar. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar todo ese tema a nivel, digámoslo así, a nivel, digamos que a mirar cada una de estas situaciones, nosotros vamos a poder identificarlo. Y cuando nosotros, hablando de qué es una verdad y qué es un juicio, entonces fíjense que la verdad era que disfrutábamos el hecho, es real, es verdadero, es que comer los pastales de garbanzo para las dos, para mí y para las dos muchachas, ¿cierto? Eso generaba gusto, un placer, nos gustaba comer ese pastel de garbanzo. ¿Qué es el juicio? El juicio es la interpretación que yo le estaba dando de la situación que yo estaba viendo y lo estaba viendo desde mi punto de vista. En muchas ocasiones, a veces nos han dicho a nosotros, es que usted no es bueno para tal cosa, o es que usted es una mala mamá, o una mala mujer, o un mal hombre, o usted es malo para eso, usted no sirve para esto, ¿sí? Pero entonces, eso es, hay que mirarlo porque es un juicio. Hay que analizarlo. Por decir algo, alguien llegó tarde 2 veces en la semana y están diciendo, oiga, mire ese Francisco cómo es de impuntual, ya lleva 2 retardos en la semana. El hecho es que están llegando tarde, pero el juicio es, está diciendo que es que él está
es impuntual, pero hay que mirar otras situaciones de qué es lo que está sucediendo y por qué él está llegando tarde. Puede ser que el jefe lo mandó a hacer una actividad, ¿cierto? Y él está llegando tarde porque pues está haciendo otro trabajo por otro lado que le encomendaron y por eso le está llegando tarde. Pero ¿cuál es mi juicio? Ah, es que él es impuntual. No, él no es impuntual, es que estaba en otro lado haciendo otro trabajo. Entonces, en muchas ocasiones nosotros es importante que empecemos a mirar todos esos hechos. ¿Y cómo rebato yo? ¿Cómo hago para mirar si es un juicio? Entonces empiezo a mirar si es verdadero, si es falso, si con qué lo estoy comparando, si eso que me está sucediendo me sucede en otras dimensiones. Entonces ahí tenemos que empezar a mirar nosotros cómo, en qué estamos y si realmente eso que me dijeron que en mi ocasión, que en algunas ocasiones genera un bloqueo, ¿cierto? Para desarrollar algunos temas en la toma de decisiones. Eh, Quiero contarles aquí una historia muy personal que sucedió durante todo el proceso que yo he tenido de transformación y así, pues escribir como que era como parte de mi vida. Y entonces empecé a relatar como esos momentos críticos de mi vida que yo me acordara desde que yo estaba pequeño hasta la parte de adulto. Y entonces empecé a relatar unos hechos que marcaron en mi vida, que fueron unos que fueron cuando mi hermano estaba pequeño, yo tenía 4 años, él tenía 3, y yo estaba en el primer piso y él estaba en el segundo había un hueco en el balcón, habían puesto un tarro ahí para que no, pues una persona normal, pues una persona grande no cabía, pero él como tenía 3 años, cupo y entonces cuando yo le mostré él era asomarse y yo le dije, espere, ya subo y subí. Cuando yo subo resulta que él le había ganado el peso del cuerpo y se había ido, se cayó del segundo piso. Claro, cuando yo miro y lo veo sangrando, entonces él bueno, lo recogen, todo lo vendan y toda la cosa. Llegamos donde mi papá, eso fue el gran escándalo y mi papá y mi mamá discutieron. Pasó así. Después hubo otro evento en donde yo me enfermé, tuve unos principios de neumonía, vivía en Cartagena y el médico nosotros vivíamos cerca de la bahía de Cartagena. Y a las 5 de la tarde empieza como la humedad de la bahía, llegaba muy cerca y pues era malo para lo que yo tenía. Entonces, mi mamá se distrajo y la casa tenía puerta por otro lado y yo me salí. Yo me salí por otro lado y cuando salgo, estaban unos amiguitos jugando, yo salgo a jugar y mi papá me encuentra afuera y se arma la hecatombe otra vez y se arma la discusión y se arma todo el problema. Entonces resulta que haciendo ese análisis, a mí se me dificultaba la toma de decisiones. Entonces cuando empezamos a mirar y empezamos a leer y a ver esas situaciones complejas que habían pasado y empezamos a mirarla, era que la interpretación que yo daba en ese momento era que cada vez siendo un niño de 4 años, 5 años, era que cada vez que yo tomaba una decisión, mis seres queridos iban a sufrir. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Ah, bueno, y hubo otra situación que como todo me daba miedo y yo lloraba mucho, entonces pusieron a mi hermano conmigo para que estuviéramos los dos y con eso él me acompañara. Pero ¿qué pasaba? Que él era el que tomaba las decisiones y yo pues hacía caso. Entonces, por eso a veces él era menor que yo, un año, año y medio es menor que yo, un año, y él cuando la gente nos veía pensaban que él era el mayor, porque él era el que tomaba las decisiones. Entonces, cuando ya empezamos a mirar y empezamos a descodificar, era que eso no era verdad, era ellos
Los seres adultos, lo de mi hermano había sido algo accidental, ¿cierto? En que él se fue, no fue por mi culpa, por yo mostrarle el carrito, sino que él, pues se fue en un accidente que no estaba en control. No tenía yo la, digamos que como la visión de que fuera a suceder algo. Y, y mi papá y mi mamá, pues era la manera como ellos arreglaban sus conflictos. Entonces, cuando ya empiezo a mirar eso, empiezo a ver que, pues, primero yo era un niño, no tenía el conocimiento que tengo ahora para tomar las decisiones, y eso de que ellos, ese momento era difícil o que ellos sufrían, no era verdad, porque era la manera como ellos estaban en la situación. Entonces, eso hizo de que mi forma de pensar ahora aquí empezara yo a tomar mis propias decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos eso, nos va a permitir a nosotros mirar cada parte de nuestra vida y reflexionarla. Y por eso es que a través de la escritura nosotros podemos tener un desarrollo del liderazgo. Fíjense que esa acción de escribir, me di cuenta que hay situaciones de mi vida en que no eran reales, eran una interpretación, pero no era una verdad, sino era la interpretación que en ese momento yo le estaba dando de acuerdo a la emoción que me había generado. Entonces, cuando yo empiezo a mirar todo eso, ¿eso qué pasa? Que me empiezo a dar cuenta de cuáles son esos valores. Entonces empiezo a aclarar qué es lo más importante para mí. Y empiezo a mirar dentro de esos pensamientos que se van generando, estas perspectivas escribiendo sobre situaciones estresantes, y eso me va a permitir a mí empezar a mirar un poquito más sobre qué es lo que yo soy. Y esa reflexión que me da, que esa toma de decisiones, empiezo a evaluarlas y empiezo a mirar y eso me va a dar cómo yo puedo empezar a transformar toda esa forma de pensar y puedo o resolver o disolver. ¿Qué es resolver? Resolver es que yo debo desarrollar alguna habilidad y lo tengo que hacer. O disolver es porque eso que estaba pensando, oiga, no es verdad, eso no es cierto. Entonces, disuelvo lo que estaba pensando. Y resolviendo es porque acepto lo que me estaba sucediendo, ¿cierto? Pero estoy tomando una acción correctiva. Y por eso yo empiezo a promover lo que es la autenticidad, empiezo a darme cuenta de quién soy yo, para qué estoy y para dónde voy. Empiezo a conectarme con esos tres elementos y empiezo a tomar decisiones basadas en mis valores. O sea, empiezo a conocerme quién soy yo y empiezo a identificar esos valores que digamos, que hacen que soy yo, ¿cierto? Esos valores que van a regir mi vida y empiezo a tener el control de mi propia vida. Pero ¿cómo lo vemos? Cuando empezamos a ver esos pensamientos. Entonces empezamos a escribirlos y ahí es cuando empezamos a darlo. Y esto es lo que nos da esos elementos para eso. Entonces, hay unos ejercicios sencillos que son para desarrollar el liderazgo, que es, por decir algo, el diario de valores. De reflexionar diariamente sobre los valores fundamentales que alinean las acciones con mis creencias personales, fortaleciendo la integridad y la autenticidad. Entonces es empezar a mirar cuáles son esos valores. Los valores que son esa escala de valores que yo estoy identificando y que yo no dejo que se salgan de ahí. Son lo no negociable de mi vida. ¿Sí? Si para mí la honestidad es mi valor principal, yo tengo que ser coherente ante ese valor. Y por eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Por decir algo, en el tema de la fidelidad, a veces hablan de que no, que yo quiero que esta persona sea fiel y todo. Pero a la hora de yo escoger la persona, la fidelidad en la escala de valores no aparece. Y entonces uno dice, bueno, si para mí la fidelidad es tan, ¿por qué es que me son infieles? Pues claro, a la hora de que usted empieza a escoger a esa persona, pues esa parte de fidelidad pues no la tiene en cuenta.
Entonces, ¿dónde la conoció? En una fiesta. Y andaban de rumba en rumba. Él era una persona que vivía de rumba en rumba, sea mujer o sea hombre, lo que, de acuerdo al género que ustedes quieran. Pero, ¿qué es lo que vamos a encontrar? De que la escala de valores es lo que nos va a regir nuestra vida. Y es ahí donde nosotros vamos a ir. Pues, por ejemplo, si para mí la honestidad y a mí me dicen que yo tengo que ser deshonesto, ahí empiezo a tener conflicto. ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar prestar para eso. Pero si en mi vida no aparece la honestidad, pues yo voy a ser fácilmente deshonesto. ¿Por qué? Porque pues no es un valor que me rige. Entonces ahí empieza a actuar ¿qué? La ley. Entonces, mientras yo pueda robar sin que se den cuenta, ¿cierto? Sin, hasta donde la ley y la norma, y fíjense todos esos trucos que hacen en algunos entes políticos, entonces la ética no aparece, la honestidad no aparece, pero en muchas ocasiones es que esto no es malo, pero yo estoy siendo deshonesto. Entonces, ese tener esa escala de valores es lo que me va a permitir a mí coger el rumbo de mi vida. También lo puedo hacer con una carta al yo del futuro. Entonces, esa carta es empezar a escribir cómo quiero que me vean o cómo quiero ser yo y cómo quiero que me vean. Entonces, es empezar a mirar cómo yo quiero actuar o quiero ser de aquí en adelante. Entonces, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi visión? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero ser? Entonces, eso me va a permitir a mí empezar a mirar y a ponerme objetivos en un futuro. Y ahí es donde nosotros empezamos a revisar qué me hace falta o qué no estoy haciendo bien o qué de pronto estoy dejando de hacer que no me permite, que no me va a permitir llegar a donde estoy, porque yo tengo que mirar cómo soy, ya lo habíamos dicho con los valores, y a partir de ahí hacia dónde quiero llegar. Y está el otro, que es el tema de la reflexión sobre las tomas de decisiones. Entonces es evaluar decisiones pasadas para comprender el impacto de los valores en las emociones, mejorando procesos de toma de decisiones futuras. Lo que hablábamos qué días, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, si yo tuve una situación compleja, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Empecemos a mirar. Ah, es que yo no tuve una buena comunicación con mi jefe. Ah, es que yo no comprendí qué fue lo que quería decirme. Ah, es que yo asumí. Y eso también sucede con la pareja, ¿cierto? Que a veces asumimos algo y entonces, no, eso no era. Ah, entonces vienen los inconvenientes. Bien, y esto era lo que querías compartirles hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran ustedes comentarles, algo que quieran ustedes eh, bueno, veo que no hay ninguna, no hay preguntas, entonces esto era parte de lo que les tenía. Entonces, eh, entonces mañana vamos a trabajar todo el tema, mañana vamos a ver algo sobre inteligencia artificial, vamos a ver algo sobre el tema de lo que tiene que ver a nivel de cómo yo puedo convertir mi experiencia, eh, digámoslo así, para innovar y para enseñar o educar, cómo puedo yo transformar eso. Entonces, ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, no siendo más, entonces, que tengan una feliz noche y espero que puedan poner en práctica todas estas cosas que hoy hablamos. Entonces, que pasen una feliz noche
y chao, chao.